Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie dedicada a la justificación legal universal. Esta va a ser la presentación número 7 bajo el título La expiación en el Edén. Anteriormente estuvimos estudiando el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 18 y leemos allí lo siguiente. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora también quiero leer para el análisis del día de hoy Génesis capítulo 2 versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían conciencia de sus actos y sabían que la culpabilidad y la condenación pesaba sobre ellos. En Génesis 2:17, que es el texto que acabamos de leer, Dios hablaba ahí evidentemente de la segunda muerte, que es la muerte por la penalidad del pecado, o sea, la paga del pecado. La primera muerte es resultado del primer pecado, del pecado de Adán, pero no la paga de este. O sea, en realidad la primera muerte no está relacionada con la paga por el pecado. La podríamos llamar o identificar como la muerte natural. Es el resultado de que Dios nos haya prohibido el consumo del árbol de la vida. Y usted puede leer allí y estudiar eso en Génesis capítulo 3, los versículos 29 y los versículos 22 al 24. Esta muerte es por vejez, enfermedad, martirio, etc. Hay muchas formas de experimentar esta muerte. Puedes leer allí en Apocalipsis 24, se habla acerca del martirio. Esta muerte nada tiene que ver directamente con la culpabilidad. En realidad es una forma que Dios tiene para acortar nuestros días, según lo que plantea Génesis 6:3, y para impedir mayor sufrimiento en el mundo. Y en ocasiones también es un descanso para los salvados. Esta es la muerte que la Biblia denomina el dormir, como un sueño, y que es un descanso para los salvados. Lo puedes leer allí en Apocalipsis 14:13. Por otro lado, lo que la Biblia llama la segunda muerte, que es la paga del pecado, es el justo castigo que exige la ley de Dios sobre el transgresor, sobre el pecador. Todo ser que viole la santa ley moral de Dios está condenado, perdido y en necesidad de un salvador o un sustituto que muera por él, que tome su lugar. Esta muerte solo la merecen los pecadores, es la de la que habla Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Y esta exige la eterna extinción del individuo. Eso lo señala Malaquías 4:1. Es perdición eterna, según nos explica también Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, allí recibe el nombre de la segunda muerte. Esta muerte de la que Cristo nos libró al morir en la cruz como sustituto por la culpabilidad de toda la raza humana. Esta es la muerte que Él gustó por todos. Ahora, cuando Adán pecó conscientemente y comió del fruto del árbol prohibido, sobre él pesaba la sentencia de una muerte inmediata debido a su responsabilidad y culpabilidad. Adán era el representante de toda la raza humana. De hecho, Adán y Eva eran entonces la raza humana. Cuando la condenación vino sobre ellos, la raza humana en su totalidad fue condenada a la extinción. Vino la condenación a todos los hombres, como dice Romanos 5:18. Adán y Eva debieron ser ejecutados ese mismo día como salario o recompensa por sus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó la culpa de Adán. Pero lo que muchos ignoran y pasan por alto en esta cuestión del Evangelio es que aún desde el mismo Edén, es aquel mismo día en que Adán pecó, fue evitada y postergada la condena de Adán. Su deuda fue saldada por una promesa. En el Edén se hizo allí una expiación por el pecado. Y voy a compartir contigo algunas citas del Espíritu de Profecía respecto a eso. En la Review Angela, el 23 de abril de 1901, artículo A, párrafo 9, dice lo siguiente. Adán escuchó las palabras del tentador y cediendo a sus insinuaciones cayó en pecado. ¿Por qué no se aplicó inmediatamente la pena de muerte en su caso? Porque se encontró un rescate. El Hijo unigénito de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí el pecado del hombre
y hacer expiación por la raza caída. No podría haber habido perdón por el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Si Dios hubiera perdonado el pecado de Adán sin una expiación, el pecado habría sido inmortalizado y se habría perpetuado con una audacia que no habría sido restringida. La siguiente cita también es interesante, viene al caso. Aparece en el manuscrito liberado, volumen 12, la página 61, el párrafo 1 y el párrafo 2. Leemos allí: nos ha comprado por un precio. ¿Y qué precio? Cristo se ofreció como voluntario para venir a esta tierra y estar a la cabeza de los seres humanos caídos, que eran herederos de la culpa bajo sentencia de muerte eterna. Debimos haber perecido si no hubiera cargado con nuestra culpa y la ira de Dios. Me duele el corazón al ver cuán débil es la comprensión que tienen los seres humanos de lo que se ha hecho por ellos. En el libro también Mensajes Selectos, tomo 1, la página 294, párrafo 1, leemos sobre lo que pasó allí en el Edén. Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. Ahora, cuando Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, se refería indiscutiblemente a la segunda muerte en ese preciso día. Pero, ¿por qué Adán y Eva no fueron ejecutados entonces ese mismo día? ¿Por qué no sufrieron el castigo de la muerte eterna o la muerte segunda en esa ocasión? Aparentemente murieron cerca de 900 años después. La respuesta es que sucedió algo extraordinariamente importante ahí mismo, en ese mismo día, en el jardín del Edén. Podríamos decir que vino la justificación de vida a todos los hombres. Y desde el primer libro de la Biblia sería bueno, para poder entender esto, ir al último libro de la Biblia, al Apocalipsis, para encontrarlo de una forma explícita. Si leemos allí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, encontramos lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios no imputó el pecado de Adán y Eva sobre ellos, lo imputó a sí mismo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La condena que por causa de Adán vino a toda la raza humana fue colocada entonces sobre el Hijo de Dios. Y no solo hizo eso con el pecado de Adán, sino que lo hizo con el pecado de cada uno de nuestros antecesores y aún con nuestros propios pecados. Cada vez que alguien peca, Dios pasa por alto ese pecado, no tiene en cuenta nuestros pecados, porque ya ese pecado le fue imputado a Cristo en la cruz y pagado por nosotros. Mucho antes de nosotros nacer y cometer alguna infracción, la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es como vino la justificación de vida a todos los hombres. Cristo tomó sobre sí la sentencia de Adán, la sentencia de la humanidad, en el jardín del Edén. Fue inmolado en este sentido, que la Biblia dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, una pregunta para reflexionar. ¿Qué viene primero, la expiación y luego el perdón? ¿O el perdón y luego la expiación? Acabamos de leer una cita que decía que no podría haber habido perdón por el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. ¿Pero qué es la expiación? ¿Cuál fue esa expiación o reconciliación hecha sin la cual no podía haber habido perdón para Adán? Expiación es reconciliación. Y Elena de White es clara al enfatizar que sin tal expiación no habría perdón para ningún pecador. Pero no implica la expiación en sí misma el perdón. No incluye la reconciliación, el perdón en su misma esencia. Vamos a leer una cita que lo deja bastante claro. Aparece en la revista Señales de los Tiempos, 27 de junio de 1900, párrafo 6. En el instante en que Adán cedió a las tentaciones de Satanás e hizo exactamente lo que Dios le había dicho que no debía hacer, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos, diciendo: que el castigo caiga sobre mí, me pondré en lugar del hombre, dale otra oportunidad. La transgresión colocó al mundo entero bajo la sentencia de muerte,
Pero en el cielo se oyó una voz que decía: he encontrado rescate. El que no conoció pecado fue hecho pecado por el hombre caído. Cuando se le otorga al ofensor o transgresor otra oportunidad, no se le está perdonando de algo. Eso se vuelve aún más significativo cuando se tiene en cuenta que es la vida misma del pecador la que está en juego por una pena de ejecución inmediata, y es el mismo Dios ofendido quien debe ejecutar a los rebeldes. ¿Esperó Dios a que Adán se arrepintiera y suplicara el perdón para perdonarlo? La realidad de los hechos es que Adán ni siquiera entendía o valoraba entonces la gravedad de su pecado. Adán no comprendió la situación realmente sino hasta después que le explicaron los términos del pacto de la gracia y cuando tuvo que sacrificar con sus propias manos la primera ovejita. Antes de eso no tuvo conciencia de su culpabilidad o necesidad de un redentor en el mismo instante en que pecó. De hecho, hubo bastante contienda. Él le echaba la culpa a Eva y de forma indirecta también culpaba a Dios. Y Eva culpó a la serpiente. Así que ellos en una primera valoración no tenían claro la gravedad del asunto. Si el perdón ofrecido entonces en virtud de la expiación llevada a cabo por Cristo hubiese sido condicional, la sentencia se habría ejecutado. Tras su pecado, Adán solo se justificaba a sí mismo. Es evidente que Dios en su infinito amor perdonó entonces la vida del hombre sin esperar a su arrepentimiento o que éste cumpliera con ciertas condiciones o requisitos. Justificó su existencia y lo mismo continúa haciendo por nosotros en virtud de la cruz. Ese es el fundamento de la justificación legal universal. La Rivian Herald, el 12 de marzo de 1901, párrafo 4 dice: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía lo que tendría que sufrir, pero se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó como garantía para la raza humana, con tanto poder para evitar la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. La razón simple por la que no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente sobre Adán y Eva y por la que no se pone en vigor sobre ningún pecador hoy en día es porque la justificación de vida ha venido sobre todos los hombres. Lo que Cristo hizo en el Edén a favor de la raza humana postergó el castigo final por el pecado unos 7000 años hacia el futuro. Y eso no se hizo solo para Adán, sino para todos los que después de Adán también pecarían. Desde entonces todos nacen y viven bajo una atmósfera de gracia, perdón y justificación. El castigo y la penalidad sobre el pecado no cayeron sobre el Hijo de Dios meramente en la cruz. Inmediatamente en que Adán pecó, Cristo dijo: que el castigo caiga sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad. Tan pronto como apareció el primer pecado, ya había de hecho un Salvador para la raza humana. El sustituto del hombre apareció en el jardín del Edén y sustituyó entonces a la raza humana. El garante de la raza humana se presentó entonces con tanto poder para impedir la condenación como cuando Cristo murió en la cruz. La expiación comenzó en el Edén. En la revista Señales de los Tiempos, 5 de febrero de 1894, párrafo 8, leemos: Jesús fue enviado al mundo, no para condenarlo, sino, gracia asombrosa, para salvar al mundo. Los mundos no caídos observaron con intenso interés ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra, y Satanás se jactó de que si Dios hacía esto, completaría sus planes y se aseguraría la lealtad de los mundos no caídos. Tenía argumentos listos para culpar a Dios y extender su rebelión a los mundos de arriba, pero en esta crisis, en lugar de destruir el mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Ahora podemos captar la profundidad de este mensaje. La raza humana estuvo aquel día en que Adán pecó en peligro de extinción. Adán y Eva representaban a la raza humana, eran la raza humana en verdad. Si en lugar de cumplirse en Cristo la sentencia se hubiera cumplido en Adán y Eva, hoy no estaríamos hablando aquí. La vida temporal de toda persona es resultado de la expiación o la reconciliación hecha allí en el jardín del Edén y confirmada por la cruz de Cristo. Cuando Dios justificó a Adán en el Edén, justificó con él la existencia de todos los que nacerían después. Gracias a Dios por no haberles imputado a ellos sus pecados, ni tampoco a nosotros. Podemos entender lo que significa realmente la salvación. Es por eso precisamente que no podemos aceptar la idea de que uno puede nacer culpado del pecado de Adán. Cuando un hombre sin Dios peca hoy,
y no es ejecutado inmediatamente, es porque el perdón temporal de Dios está deteniendo la espada de la justicia, la misma espada de la justicia que cayó sobre Cristo, en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo en favor de todos. Todo esto está contemplado allí en Romanos capítulo 5, versículo 18. De esta manera lo entendió también la hermana White. Voy a terminar con estas declaraciones que son muy hermosas y muy claras. La revista Review and Herald 5 de marzo de 1901, párrafo 8 dice: Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Desde Adán, a través de la era patriarcal, esta luz aclaró el camino al cielo. Cristo fue tan verdaderamente un Salvador antes como después de su encarnación. En el mismo momento de la transgresión y la apostasía comenzó su obra, trabajando por la salvación del hombre con una actividad igual a la de Dios. Así que Cristo comenzó su obra como Salvador desde el mismo momento en que Adán pecó. En Primeros Escritos, la página 126, párrafo 1, leemos esta cita muy interesante. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto en la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida como rescate de la raza humana y de tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso e inmortal del árbol de la vida, cuyo derecho había perdido. Una cita muy interesante que nos explica toda esta historia de una manera muy clara. En el libro Fe y Obras, la página 19, párrafo 2 y la página 20, el párrafo 1, dice lo siguiente: esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera la penalidad de la transgresión. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre, a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgredieran la ley de Dios como ellos lo hicieron. Y en cuanto el hombre disfrutara las bendiciones de Dios en la dádiva del sol, en la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Todo lo que se devuelve a Dios es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido. El hombre quebrantó la ley de Dios y por medio del Redentor se hicieron promesas nuevas y frescas sobre una base diferente. Todas las bendiciones deben venir a través de un mediador. Ahora, cada miembro de la familia humana está enteramente en las manos de Cristo, y todo lo que poseemos en esta vida presente, ya sea dinero, casas, tierras, capacidades de razonar, fortaleza física o facultades intelectuales, y todas las bendiciones de la vida futura, han sido colocadas en nuestra posesión como tesoros de Dios para que sean fielmente empleados en beneficio del hombre. Cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen y el sobrescrito de Jesucristo. Todas las cosas provienen de Dios, desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición. Todo fluye por un único canal, la mediación sobrehumana asperjada con la sangre, cuyo valor supera todo cálculo, porque era la vida de Dios en su Hijo. Y esta es una cita maravillosa. Por eso decimos que todo don que recibimos de Dios en esta tierra está impregnado de la cruz de Cristo. Todo lo debemos a ese gran sacrificio. Espíritu de Profecía, volumen 1, la página 55, párrafo 3, dice lo siguiente. Y con esta cita vamos a terminar. Abel señala dócilmente el error de su hermano
y le muestra que el mal está en él mismo. Pero Caín odia a su hermano desde el momento en que Dios le manifiesta las señales de su aceptación. Su hermano Abel busca apelar su ira contendiendo por la compasión de Dios para salvar la vida de sus padres, cuando podría haberles causado la muerte inmediata. Le dice a Caín que Dios los amaba, o no hubiera dado a su hijo inocente y santo para sufrir la ira que el hombre merecía sufrir por su desobediencia. Mientras Abel justifica el plan de Dios, Caín se enfurece y su ira aumenta y se enciende contra Abel hasta que en su furor lo mata. Esto fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Esta es la historia de la expiación realizada allí en el Edén. Espero que este estudio, esta presentación haya sido de beneficio para ti y que hayas podido entender un poco más acerca de este maravilloso y eterno plan de redención y el lugar de la justificación legal universal en este plan. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una última presentación para cerrar ya esta serie. Vamos a hablar acerca de aceptos en el amado en la próxima semana. Que Dios te bendiga. Maranata.